Si pudieras viajar en el tiempo y visitar cualquier lugar en el planeta Tierra, ¿a dónde irías y en qué año? Sería genial ver a Roma, Egipto o Constantinopla en todo su esplendor. Otro grupo de personas, y en el cual me incluyo, preferimos algo un poco distinto de la opinión popular. No hay necesidad de soñar con lo que tiene el vecino, cuando en nuestra propia casa tenemos oro. Y es que las ciudades prehispánicas en su momento brillaban con tanto esplendor al grado de ser envidiadas por muchos, hasta los españoles. En esta lista les diremos cuáles son las ciudades que más nos hubiera gustado conocer. Vamos a empezar el conteo con la hermosa ciudad maya de Palenque, en el estado de Chiapas. Tristemente, este lugar no es tan apreciado como se debería. Está situado en uno de los lugares más pobres del estado y para tener tal joya deberían de tener más turismo. Definitivamente es un tesoro escondido del país. La ciudad de Palenque está escondida en su mayor parte bajo la superficie de la naturaleza que ha reclamado su territorio en sus más de 1000 años de abandono. No solo la belleza era algo a destacar, sino su sistema político en el que las mujeres también podían gobernar, algo muy avanzado en su época. Entre otras cosas, esta ciudad tenía muchos secretos por descubrir y desearíamos que el gobierno invirtiera un poco más en excavaciones para tener más datos sobre este bello lugar. La ciudad donde nacieron los dioses, Teotihuacán, es una de las ciudades más misteriosas que existen, ya que ni los propios mexicas tenían idea de quién la había fundado. Por esta razón, sería genial verla en su esplendor. Otros cuentan que la ciudad era multicultural, ya que se han encontrado rasgos toltecas, mixtecas y zapotecas en ella. Podría ser que antes eran solo una cultura y todos se encontraban ahí. Desafortunadamente, los aztecas saquearon todo cuando se asentaron en el Valle de México, y es por esto que se nos hace muy difícil tener más datos sobre el lugar. Sin embargo, las ruinas restantes están muy bien conservadas, empezando por la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, y es uno de los lugares turísticos más visitados del mundo. En el tercer puesto tenemos a la ciudad blanca de los mexicas. Se cuenta que en su momento era más grande que Londres o París, y la gente tenía una mejor calidad de vida que en dichas ciudades. La Gran Tenochtitlán contaba con sistemas de drenaje, zoológico, mercados y una vida digna para todos sus habitantes. Los mexicas rodeaban su ciudad con chinampas, por lo cual la comida nunca escaseaba en el lugar. De todas las ciudades en el listado, es de la que tenemos menos ruinas, ya que la Iglesia Católica y la corona española no descansaron hasta verla casi desaparecer. En la ciudad se manejaba el trueque y la semilla de cacao como moneda, y los pochecas no descansaban para que no faltara nada en cuanto a comercio se refiere. Por eso le damos a Tenochtitlán el tercer lugar. La hermosa ciudad verde fundada por los zapotecas y retomada por los mixtecas es nuestro puesto número 2. Como siempre lo he mencionado, no hace falta ir a otro continente para encontrar bellezas, y es que los españoles la llamaron Monte Albán por su semejanza con los montes albanos de Italia. Los europeos definitivamente ocupaban más imaginación para sus nombres. En esta zona podemos encontrar una de las tumbas más grandes del país, la tumba número 7, y la cual estaba resguardada con cientos de figurillas de oro al momento de su descubrimiento. Sin lugar a dudas, el sitio arqueológico que trae más paz a nuestro ser y donde se respira un aire que puede limpiar todo tu cuerpo. Uno de los lugares más recomendados para visitar en todo el mundo. Para el primer lugar de nuestra lista tenemos a la bellísima ciudad maya y de la cual aún podemos apreciar la hermosa pirámide con la que ésta contaba. Desgraciadamente, a la gente ya no se le permite subir debido a accidentes y vandalismo que sucedieron ahí anteriormente. En un par de ocasiones al año, la pirámide de Kukulcán
Nos da un show durante el equinoccio en el cual nos deja ver la sombra de este dios deslizándose por la orilla de la pirámide. Este lugar es una de las 7 maravillas del mundo y patrimonio de la UNESCO, y una de las pruebas de que los mayas eran genios astrónomos y matemáticos. Si tan solo pudiéramos verla en su esplendor. Por todas estas razones, la dejamos con el número 1. Como siempre, queriendo agradecer a todos mis patrocinadores por ayudarme a mantener el canal vivo. Recuerda seguirme si te gustan mis videos o apoyarme en Patreon. El link está en la descripción. Adiós.